Por razones legales, les recordamos que las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quien las emite. Y él dijo, no, tú vas a abortar. Me llevó con un médico, tuve allá las llamadas de control, que ahora ya sé que son llamadas de control. Control, la manipulación, o sea, sin ningún arrepentimiento, porque sé que ahorita todavía es más violento, tiene más poder, es mucho más peligroso. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Loreta Valle y les doy la bienvenida a un episodio más de RDR Relaciones de Riesgo. El día de hoy tengo a María Guadalupe Almeida Lupita, a quien le agradezco muchísimo la confianza. Hoy viene a platicarnos de una persona, de un depredador social con el cual ella se casó, es militar y el día de hoy teme por su vida, ¿no? Vamos a platicar de esto, pero vamos a empezar por el principio. Lupita, bienvenida. Yo sé que es la primera vez que nos vas a contar la historia públicamente. Sé que hoy tienes miedo, ¿no? De hecho, me enseñaste que estás con un botón de pánico. Si no los puedes enseñar, por favor. Ahí está el pulso para que, pues bueno, puedas tú llamarle a las autoridades si es que el depredador social aparece, ¿no? Lupita, ¿cómo le vamos a llamar hoy a este depredador social? Hola Loreta, gracias por el espacio. Hoy vamos a llamarle Armando. Ok. Vamos a empezar desde el principio para que todos entiendan bien tu historia, que es una historia, híjole, impactante. ¿Cómo conoces a Armando? Nos conocemos en la preparatoria, nos conocimos muy jóvenes. Okay. Ahí nos conocimos, estuvimos casados o seguimos casados, estuvimos juntos en el matrimonio por 22 años. Me separo, pongo la orden de protección y la primera denuncia en el año de 2023 por la última agresión física. Okay. Pero vámonos, para que la gente vaya entendiendo, vamos a seguir tu historia bien. Entonces, tú conoces a Armando en la preparatoria. Yo ya platiqué contigo antes de esto, entonces yo ya sé, pero te voy ayudando a hilar la historia. Fueron novios 4 años, ¿es correcto? Es correcto, sí. Okay. El último año de la ¿Qué pasó? preparación. ¿Qué pasó en el noviazgo? O sea, ¿por qué te enamoraste de Armando? ¿Por qué le dijiste que sí eran novios? ¿Y qué pasó en el noviazgo? Yo estaba, bueno, muy jóvenes, ¿no? Fui una muchacha, digamos, bastante protegida y cuidada por mi mamá, entonces no había tenido muchos novios. Cuando yo lo conozco y lo vi, pues me gustó y de ahí me enamoré de él. Nos hicimos novios en el último año de preparatoria. Cuando terminamos la preparatoria, él se fue a estudiar a la Ciudad de México, al colegio, y yo me quedé estudiando en la universidad. Entonces mantuvimos el noviazgo en los veranos, en diciembre. Él siempre me buscaba cada verano y cada sus vacaciones, ¿no? Cada diciembre. Durante el noviazgo, pues sí, él me buscaba mucho, aunque sí hubieron ahí ciertas alertas que yo no vi, porque sí, era muy ojo alegre, diría, no, a pesar de que éramos novios, pues sí le hablaba a otra muchacha por acá, le hablaba a otra muchacha por allá, pero pues yo enamorada, ¿no? Yo enamorada y él se veía que siempre conmigo, ¿no? Decía, no, pues sí me busca y todo, ¿no? Sí, fue digamos, así fueron las primeras pequeñas señales que quizá no bien. Hubo infidelidad en el noviazgo. Sí hubo infidelidad. Hubo infidelidad con otra muchacha del mismo grupo. Ahí yo terminé la relación, me separé, pero luego él se aleja de ella y me vuelve a buscar. O sea, él ya que veía que yo me alejaba, él me seguía buscando. Entonces decía, no, entonces sí le interesa la relación, decía yo. Porque era muy insistente, eso sí, desde el principio fue muy insistente conmigo. Por supuesto que te ofreció disculpas, te dijo que se había equivocado, etcétera, etcétera, para que tú regresaras con él. Exactamente, sí, sus detallitos de una flor, un anillito, cosas así, ¿no? Ya cuando él se va a estudiar, igual me dejó un anillo de compromiso, se puede decir, ¿no? Entre muchachos. Pero sí, ya que él se va, llegaba cada agosto, cada diciembre y siempre muy puntualito a buscarme. Tú estás enamorada y después de esto te ofrece matrimonio. Me ofrece matrimonio exactamente para un diciembre. Nos casamos.
bueno, después llega nuestro primer hijo. Cuando yo me embarazo, le dije a él, pues la noticia, no esperando que él igual que yo se pusiera feliz, estoy embarazada. Y veo cómo su cara se transforma en seriedad, en frialdad y en enojo. Y me dice, no puedes estar embarazada, no, pues vas a tener que abortar. En ese momento yo sentí mi corazón así bien triste, ¿no? Yo esperando un abrazo o no sé, una reacción de felicidad de su parte. Y pues no fue así. Yo le dije, no, si tú no quieres, eso está bien para ti, pero yo sí quiero mi bebé y lo voy a tener. Pasan los meses y bueno, ya él poco a poco lo fue aceptando, ¿no? Poco a poco lo fue aceptando. Nace nuestro primer hijo. Pero antes de que naciera tu primer hijo, vives embarazada a un evento que te marca. Sí, sí. Cuando yo estaba ya como unos 7 meses ya de embarazo, mi panza bien grandota, lo recuerdo bien. Hay una fiesta de carnaval allá. Entonces iban unas reinas de belleza, salimos a verlas y él hace un comentario. Me voltea a mirarme y dice, esas sí son mujeres, bien bonitas. Y me voltea viendo de arriba hacia abajo. Entonces yo sentí bien feo. Digamos que ese es uno de los eventos pues ahorita lo sé, de violencia psicológica, ¿no? En ese momento de embarazo y de vulnerabilidad, pues sí se siente muy feo. Pero pues no, yo no identificaba todavía nada de eso, ¿no? Eso apenas empezaba, se puede decir. Después ese fue uno de los primeros eventos. Cuando nace nuestro hijo, vamos un día a visitar a su familia. Dice, vamos, un domingo, ¿no? Nos fuimos en un carro y ya de regreso estuvimos ahí toda la tarde con sus abuelos. Él se alcoholiza porque es alcohólico. Él se alcoholiza ya que veníamos de regreso. Antes se detuvo a saludar a unos primos y a una tía. Entonces se sigue alcoholizando. Yo ya no lo esperé. Yo lo que hice fue tomar un transporte e irme a donde rentábamos, ¿no? Me agarré mi niño y me fui. Él se quedó ahí, se quedó en casa de los primos. Entonces, al llegar, yo llegué a donde rentábamos, dormía mi niño y llega él más noche, como a las 12 de la noche, muy molesto porque yo me había ido por mi cuenta y no lo había esperado. Cuando él entra a la casa, el niño ya estaba durmiendo y yo estaba en la sala. Él llega y pues me da un cachetadón, así sin más ni más, muy fuerte. Fue el primer acto de violencia física. En ese momento, pues yo me quedé paralizada y muy asustada, pues ahora sí que era la primera vez que a mí alguien me agarraba así o me golpeaba de esa manera. Me asusté muchísimo. Al día de él, pues estaba muy borracho. Recuerdo la bofetada que me empezó a decir cosas, pero la verdad en ese momento de tan aturdida no recuerdo bien las palabras, solo sé que eran insultos. Al día siguiente, pues él seguía borracho. Yo recuerdo que amanecí pues con la cara hinchada. Ese fue el primer evento, pues que uno de los que más me marcó porque fue el primero. Como él por su trabajo, estuvimos viviendo ahí en ese estado, pues es el estado de Tabasco, donde vive mi familia y donde la primera vez que ahí empezamos el matrimonio. A los 3 años llega su cambio a la Ciudad de México. Nos vamos a vivir a la Ciudad de México. Ahí yo quedé embarazada de mi segunda hija. Cuando le digo a él también nuevamente de que estaba embarazada, fue pues su misma reacción de no es posible. Para entonces ya vivíamos en la Ciudad de México y él dijo, no, tú vas a abortar. Me llevó con un médico, pues yo muy asustada, ¿verdad? No sabía ni qué responderle. Recuerdo que el médico le dijo, no, eso no es legal y no lo voy a hacer, señora, ¿no? ¿Usted qué dice? Y yo le dije al doctor, no, yo no quiero. Él me miró muy enojado y pues ya le pagó al doctor nada más la consulta y nos fuimos a la casa, ¿no? Ahí muy enojado, pues sí recuerdo que llegando a la sala igual me empujó y me dijo, no, es que yo no quiero otro hijo. Me dio un golpe en el estómago.
pues yo creo que intentando que dañar al bebé, ¿no? Y para hacerme abortar por mi propia cuenta. Y pues ya de ahí me fui al cuarto y ahí me encerré. Ya él se salió y yo no aborté. Ya cuando al día siguiente las cosas se calmaron más, yo le dije, no, yo no voy a abortar, yo sí voy a tener al bebé. Nace mi segunda hija y para ese entonces estábamos ahí en la Ciudad de México. Él lo que hacía era que se ausentaba mucho también. Después por su trabajo otra vez le toca cambio. En ese tiempo asciende por primera vez a teniente. Él es militar. Él es militar y sí, fue ascendiendo bastante, que ahorita tiene un grado muy, muy alto de mucho poder. ¿Qué grado tiene? Bueno, que ahorita que en ese momento ascendió, ¿qué dices? A teniente, de subteniente a teniente, sí. Era uno de y sus hoy, ascensos. Hoy es teniente coronel. Teniente coronel, sí, exactamente, sí. Nos fuimos a la ciudad, en ese tiempo le tocó cambio de la Ciudad de México a Monterrey. Nos vamos a Monterrey. Ahí él se ausenta mucho. Después ahí vuelve a ascender y lo mandan a la Ciudad de México. Otra vez caímos muchas veces en la Ciudad de México. Ahí llega una infidelidad, o sea, él se alcoholizaba mucho, se ausentaba. Y algo muy importante, la violencia económica, que ahora ya le puedo poner nombre. En ese momento, pues para mí era que no le alcanzaba o que tenía gastos o qué sé yo, ¿no? No había para leches, no había para pañales, él no se preocupaba por nada, o sea, ni estaba al pendiente ni de gastos, ni de la salud, de nada de sus hijos, ni de escuela, nada. Nada. Y por el pretexto del trabajo, que se quedaba en servicio, esto, lo otro, se ausentaba, ¿no? Entonces yo en ese abandono, yo digo, bueno, es que aquí pues no hay nada, ¿cómo le hago? Hasta que yo le digo a él, mira, me voy un tiempo con mis papás, en lo que vemos que hacemos, ¿no? Porque pues yo aquí no veo nada para atender a los niños. Y él se puso contento cuando yo dije eso. Entonces él me lleva a la terminal, me voy con mis papás y ya estando allá, ya platicando con mis hermanas, todo me aconsejan y me dicen, no, te tiene abandonada completamente y el gasto de los niños. Le meto pensión alimenticia. Él no se esperaba eso. Él esperaba que solo fuera una ida con mis papás de visita y ya. En ese tiempo, y es muy importante que yo recalque que el tiempo que estuve allá, las llamadas de control, que ahora ya sé que son llamadas de control, las llamadas de teléfono, 3, 4 llamadas, y si no le contestas hasta 10 llamadas por teléfono, y si yo no le contestaba con mis hermanas, que no, que díganle que conteste, que dónde está. Y conforme vio que iban pasando las semanas y ya no regresaba yo, empezó a irse de la Ciudad de México allá con mis papás, a Tabasco. Empezó a ir, ¿no? Que ¿por qué no regresas? ¿Por qué no me contestas? Que ya vámonos. Le dije, no, yo todavía no me voy a quedar otros días. Le meto pensión alimenticia, lo citan en el juzgado y ya quedó firmado todo. Estuve todavía ahí en Tabasco 3 meses. Ahí tus hijos tenían la niña 6 meses, ¿verdad? 6 meses. De edad, y el niño 4 añitos. 4 años, muy chiquitos mi niño. La verdad es que sí sufrieron mucho, sobre todo la niña que estaba muy chiquita. En ese tiempo todavía empezando a gatear todo, luego tantos gastos. La niña padece una enfermedad muy delicada, entonces en ese tiempo pues todavía no estaba diagnosticada, pero se enfermaba muchísimo de la piel, porque su problema es de la piel y del sistema inmunológico. Entonces se enfermaba mucho, gastos en médicos, todo eso. Y hasta que ya habíamos firmado la pensión, iban pasando los meses, hasta que mi papá, como veía que ahora sí que Armando llegaba con frecuencia a insistirme, es muy importante aquí que dice mi papá, ya regrésate con él, regrésate, dale otra oportunidad, todos cometemos errores, todos nos equivocamos, es tu familia, ya tus niños están chiquitos, regrésate. Hola, Lupita, y sí es importante recalcar esto porque infortunadamente a veces los padres nos aconsejan, nos malaconsejan
Imagínate nada más que tu propio papá, que yo creo que tu papá es una buena persona y te quiere mucho, pero por ignorancia, infortunadamente, te regresa con tu agresor, ¿no? Sí, O sea, ¿cómo que todos nos equivocamos? No, a ver, y este podcast es justamente para crear conciencia. Entonces, hay que tener conciencia de esto. La violencia no la debemos de normalizar, nada de que todo el mundo se equivoca. O sea, el cuate te golpeaba, te agredía físicamente, psicológicamente, emocionalmente, económicamente, etcétera, etcétera, y eso no es una equivocación, las cosas como son. sí, Entonces, bueno, mal aconsejada, te regresas tú a la Ciudad de México, me sí. regreso a la Ciudad de México, sí. Ya una vez estando otra vez en la Ciudad de México, digamos que lo buen padre, lo buen esposo solo le duran unas semanas y después otra vez los pretextos, ¿no? De me voy a quedar de servicio, me comisionaron y yo a lo mismo, o sea, el abandono otra vez, el ausentismo de él, la falta de interés por sus hijos. De ahí él vuelve a ascender, nos mandan a San Luis Potosí. En San Luis Potosí, por su grado, le dan la administración de un comedor, porque esa es su área. Entonces, él ahí económicamente, por su grado, todo empieza a subir mucho también. Cosa que para él, porque en la familia, pues no se reflejaba nada de ese beneficio económico, ¿no? Y ahí sucede un evento, pues, de violencia que escaló, yo diría que escaló, de la violencia psicológica a la violencia física. Yo lo veo ahí como escalar más todavía porque, pues, él por su trabajo carga arma. Llega un fin de semana, nos dice, vamos a ir a un balneario, está aquí cerca. Entonces nos fuimos, para ese entonces él ya tenía una camioneta. Nos fuimos y ya estando allá, pues yo me dediqué a cuidar a los niños todo y él se fue a sentar allá. Entonces en lo que estaba sentado, él no me di cuenta que se estaba alcoholizando. Cuando ya llega la tarde, le digo, ya es hora de irnos, pues ya se para y veo que ya se tambaleaba ya. En ese tiempo yo no manejaba todavía, o sea, no sabía yo manejar auto, entonces él agarra y pues digo, no, pues ya vámonos. O sea, yo decía entre mi alcoholizado con niños chiquitos y estamos lejos y luego él va a manejar, pues sí, ya él agarró y arrancó, nos subimos y en lo que íbamos, en el trayecto de la salida del balneario era como tipo terracería antes de agarrar la carretera principal. Entonces, en esa carreterita de terracería, él saca el arma. Dios santo, cuando veo que empieza a disparar, primero disparó como que a la terracería, al piso, ¿no? Y con una mano en el volante, Loreta. Una mano, o sea, en movimiento el carro, los dos niños atrás, yo de copiloto, saca el arma, empieza a disparar a la terracería, luego al aire. Dios mío, decía yo, le decía, no, guarda eso, guárdalo. Vas a matar a alguien. Igual, no, pues él completamente alcoholizado. Pues aterrados, supongo. Sí, no, pues él como que la medio guarda ahí a un costado de él, de donde iba manejando del volante, luego ya llegamos a la carretera. Para ese momento pues ya iban como las 6 de la tarde, entre 6 y 7 ya empezaba a oscurecer y nos oscureció, de hecho. En lo que íbamos del trayecto del balneario a la casa nos oscureció. Pues en lo que íbamos en el trayecto vuelve a sacar el arma. Pero en ese momento, recuerdo bien que él se gira y dijo, ya cállate, y me apunta, déjame en paz. Y luego se gira y se gira y le apunta a los dos niños que iban atrás. Los niños pues iban ya dormidos, cansados. Pero decía, Dios mío, ¿dónde se le va una? Como amenazándote de que iba a dispararle a tus propios hijos. A mí o a los niños. Sí, recuerdo bien. Y que ahí sí, pues digamos que me embalantoné y le empujé la mano y le dije, no, ¿sabes qué? Oríllate, párate, párate. Y entre su enojo, porque lo empecé a jalar, pues a decir, deja eso, pues yo enojada y asustadísima por ver que le había apuntado a los niños y a mí, si va a matar a alguien aquí. Pues sí se orilló entre mi insistencia y todo. Yo ya más o menos sabía manejar, pero nunca había manejado en carretera y luego la carretera bien sinuosa, muchas curvas. Pues dije, no, le quité el arma como pude y se la tiré, Loreta. Sí la tiré, recuerdo. Recuerdo que agarré el arma y la aventé lejos. Bueno, o
aventé Y no, quién sabe qué hubiera sucedido. Sí, no. Ahí sí me asusté muchísimo. Yo dije, si no hago algo, este sí nos va a matar. O nos mata en la carretera o nos mata de un balazo. Ese fue uno de los eventos, yo diría, que más llevo siempre en mi memoria. Terrible, terrible. Y lo peor de todo es que este hombre como si nada, o sea, ya que se le pasa al día siguiente el alcohol, él platica y te ve como, yo no hice nada malo. O sea, ¿qué? La loca eres tú. La loca eres tú, o sea, no, como si nada hubiera pasado. O sea, no le causa ni vergüenza, ni escalofrío, ni preocupación, nada, nada. Ese fue uno de los eventos. Otro de los eventos que también, eso fue en San Luis Potosí, luego nos vuelven a cambiar, nos cambian ahora a Martínez de la Torre, Veracruz. Ahí fue una agresión física, directamente también conmigo. Esa vez estábamos en la recámara de mis hijos, él no estaba. Según yo no iba a llegar porque se iba a quedar de servicio. Mis niños ya estaban durmiendo, ya era como las 11 de la noche, cuando escucho que abre la puerta y venía alcoholizado. No, pues fue derechito al cuarto a sacarme donde estaba yo durmiendo por las greñas. Así sin más ni más, sin motivo, sin razón, que no hay motivo realmente para golpear a alguien, ¿no? Pero sin más llega a la recámara y los niños estaban durmiendo conmigo en la recámara esa noche, pues porque supuestamente él no iba a llegar. Entonces llega, me saca de la greña y me avienta contra la pared y me da un puñetazo en el ojo, en la cara. Esa vez fue también muy marcado porque recuerdo haberme visto al espejo al día siguiente. O sea, el ojo así, Loreta. Casi me revienta el ojo. ¿Qué hacían tus hijos cuando presencian? Digo, porque presencian esto. Sí, ese evento sí fue terrible porque mi hijo ya estaba más grandecito. La niña todavía estaba pequeña, pues se pesaba mucho de sueño y como padece una enfermedad, te digo, pues ella se pesa muchísimo de sueño pues, desde chiquita, incluso ahora que ya está grande. Pero el niño sí se levantó gritando y muy asustado. Sí, recuerdo que se sentó en la cama y pues sí gritaba, ¿no? Deja a mi mamá. Yo creo que por eso fue que me marcó tanto, ¿no? Más que el dolor y no entender lo que pasaba, pues ver al niño, ¿no? Y él también lo recuerda. Él lo recuerda muy claramente. Dice, sí, recuerdo cuando te aventó contra la pared, mamá. Y luego el golpe. ¿Armando era violento también con tus hijos o solamente se desquitaba contigo? Su enojo, su furia. Con el niño, sí, con él sí. A él sí. Recuerdo una vez, eso fue en San Luis Potosí también, el niño estaba sentado, no sé qué estaba haciendo, y Armando sale del cuarto, y el niño estaba en la sala, estaba viendo televisión, jugando, gritando, pues lo que hacen los niños, ¿no? Él sale muy enojado porque quería dormir, sale de la recámara y le da con esto de aquí en la cabeza. Un buen coscorrón, dirían, ¿no? Y luego en la pierna también. Eso también mi hijo lo tiene bien marcado de cómo le pegaba con el puño en la cabeza, pues. A él sí, digamos que sí se llevó más maltrato también. La niña quizá más psicológico y ya en los últimos ya como que ya más agresión, pues yo diría que ya no como hija, sino ya la veía, empezaba a ver como mujer. Entonces ahí sí ya fue en el último tiempo que estaba él aquí, ¿no? Mi hijo sí, físico, sí lo llegó a golpear. ¿Quieres con que ya no la veía como una hija, sino que la veía como una mujer? Porque pues ya mi hija ya es toda una señorita, 18 años, 19, una jovencita, ¿no? Se pone su vestido, su escote, su short. En una de las últimas ocasiones que él venía a la casa ya tarde, también que ya venía, y pues ya venía también alcoholizado, los invitó a comer a ella y a mi hijo. Entonces mi hija se arregló y se puso muy bonita, y él la ve de repente y dijo, quítate eso. Mi hija llevaba un escote. Quítate eso, quítatelo. Y yo, ¿por qué? No, quítatelo. Y si así se asustó, pues, o sea, y no entendió por qué.
Y sí se lo dijo a él, pero ¿por qué? Ella es diferente, pues ella se defiende y sí le digo, ¿por qué? No, 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 quítatelo. ¿Qué te van a decir en la calle? Quítatelo, mírate. Pareces una cualquiera, quítatelo. Y ella sí, pues se fue a quitar su vestidito y se puso una playera y un pants. Es como el de quítate el suéter o ponte el suéter porque tengo frío, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Y así, Él también es una persona controladora, posesiva, celosa con tus hijos. sí, exactamente, sí. Ese fue uno de los eventos en Martínez de la Torre. Después de eso, es importante, yo me fui, en esa época fallece una hermana mía, entonces me fui a acompañar a mi mamá y después de eso, pues ya había pasado lo del episodio del golpe, vi mi cara, todo. Me fui un año a vivir con mi mamá. Me fui un año. Durante ese año yo no lo sabía, pero yo en realidad iba huyendo. Iba huyendo, o sea, después de haber vivido esa situación de violencia, de todo lo que venía viviendo, y pues falleció esta hermana, a ver a mi mamá que me necesitaba, yo me fui. Me fui unas semanas para acompañar al luto de mi mamá y que pasara lo del sepelio de mi hermana y todo, pero luego yo decidí quedarme. Y no, Con tus hijos. sí, con mis hijos, siempre mis hijos a donde yo iba, porque yo no lo sabía, Loreta, pero yo estaba huyendo. O sea, en realidad sí iba a acompañar al luto de mi mamá, por supuesto que sí me dolía y le iba a acompañar, pero también yo dije, yo me quedo aquí. Me quedé, pero durante todo ese año no hubo paz tampoco. Él iba, cada fin de semana iba, cada fin de semana. Y diario las llamadas por teléfono, diario, diario, diario. Yo le dije, me quedo acá pues con lo de mi mamá, ¿no? Decía, vas a acompañar a tu mamá, está bien, está bien. Pero no, o sea, el control, ahora lo sé y le puedo poner nombre, ¿no? El control, la manipulación, o sea, el hecho de sí te vas, pero no te vas a ir. Te No, vas físicamente, ajá, exacto, ¿no? pero no Pero mental, emocionalmente, no te vas a ir. mentalmente, ahí estoy presente y Sí, todavía ejerciendo todo esto. Porque es, miren, les quiero decir que antes de que estuviéramos grabando, que yo platiqué con Lupita, ella fue muy clara y muy específica porque decía siempre el abandono, o sea, no me hacía caso, no le hacía caso a mis hijos. Entonces, ella vivió como un matrimonio con muchísimo abandono físico, con mucho abandono emocional, psicológico, etcétera, con mucho maltrato también emocional, psicológico, pero ella ha sido como muy clara de que a pesar de que no lo tenía físicamente todo el tiempo acá, siempre estaba con el control, siempre estaba con ¿por qué no me contestas? Y eso, y él se ponía furioso si no le contestabas, sí, ¿no? Y te buscaba sí, hasta por debajo de las piedras sí. para que tú supieras, como una manera de que tú supieras que él estaba ahí, que te estaba viendo y que te estaba controlando. Exactamente, el no te vas a alejar, el no te vas a ir, el que tú estás aquí aunque no estés y sigues Es que siendo, te cosifica, y o sea, sigues siendo de tu eras pertenencia. eras un objeto de Exactamente, su propiedad. de su propiedad, así es, de su propiedad. Y una vez que ya pasó ese año, puntualito estuvo ahí él esperando ya y hablando con mi mamá. Ya pasó el año que le iba a venir a acompañar, señora, ya ella se regresa conmigo, porque su lugar está conmigo, con su marido. Así se lo decía a mi mamá. Decía mi mamá, sí, yo le agradezco mucho que le haya permitido venir un año, dice, aquí conmigo, pero sí, pues ya, ¿Te dice. regresaste? Sí me regresé, sí, sí, porque de todas formas él no iba a permitir, él no iba a dejarme ahí, no iba a dejarme. Todo ese año es como si él se hubiera ido a vivir ahí conmigo. Y porque Ahora, quiero también para las personas que nos están escuchando recordarles, porque esto lo digo siempre, cuando tú eres víctima, ¿no? Tienes un victimario y tú eres una víctima, no es que nos guste el abuso, el control, no es que nos guste. Tenemos que tener en cuenta algo. El abuso es gradual. exacto, La violencia va escalando y entonces, como esto va siendo gradual, nosotros vamos entrando en un estado que se llama de indefensión aprendida.
Y cada vez tenemos menos recursos, cada vez nuestra autoestima se va debilitando más, nuestra identidad se va desdibujando más y nos hallamos en una situación en donde nos sentimos que no tenemos los recursos necesarios psicológicos y emocionales para poder salir de una situación así. Llega un momento que nosotros decimos, es que no entiendo cómo llegué a esta situación, porque todo va siendo poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y todos los depredadores sociales, o las depredadoras sociales, porque también hay mujeres, nos van manipulando de tal manera que no nos vamos dando cuenta cómo vamos cayendo en esta espiral. ¿Así te sentías, Lupita? Sí, efectivamente, ya en los últimos meses ya de juntos, ya que iba yo saliendo, yo dije, es una rueda del hámster, es una rueda. O sea, en un principio te pone a girar, él se va, pero te deja girando. O sea, no te permite salir del círculo. En ese tiempo, cuando yo me iba, para eso eran las llamadas de control, para no poder un minuto de lucidez, de poder estar tranquila, porque es lo que da la tranquilidad, el poder pensar, ¿no? No, hasta 10, 12 llamadas perdidas en el teléfono, y si yo no contestaba, buscaba hablarle a través de mi hermana o a través de un hermano, y cada fin de semana, puntualito como reloj, ahí estaba. En ese momento, hasta me decían, mi tía, ¿no? Se ve que te quiere mucho, porque viene cada fin de semana a verte. Se ve que te quiere mucho. Y aparentemente así era, cuando en realidad solo era control. El de decir, no, o sea, tú vas a volver y tú tienes que estar acá donde yo estoy, como se lo dijo a mi mamá cuando pasó ese año. O sea, yo ya vine por ellos y ella se va a regresar conmigo. Oye, ¿y cuando te iba a ver, había episodios de violencia? Cuando iba, no, ahí no, porque era delante de mi madre, sí, Se portaba como un buen marido. Al contrario, o sea, mira, cuando una vez hicieron una comida en la casa, mi mamá, mi tía, todo, un ramo, un corazón de rosas, para que lo vieran las tías, mi hermana, mi mamá. O sea, si yo estaba ahí era por mi gusto o porque yo era la loca, ¿no? Pero él, encantador. O sea, delante de las demás personas es el más encantador, el más platicador, el más cariñoso. Como dicen, delante de las personas. Pero ya solas, ya con los hijos y ya conmigo, otra cosa totalmente distinta, completamente distinta. Ya cuando regresamos después de ese año a Martínez, ahí empieza otra vez el ausentismo, o sea, otra vez, y si llega alcoholizado. Salidas a comer, sí, salidas a comer. ¿Pero a qué salías a comer? Al verlo cómo se alcoholizaba. Esa era la salida a comer, verlo cómo se alcoholizaba y decir lo grandioso que es él, eso sí, de lo extraordinario que le va en el trabajo, de cómo hace el trabajo, de todo, ¿no? Las humillaciones, eso sí, también, conozco una doctora y conozco a engrandecer a otras mujeres en las pláticas, ¿no? De no como tú que nada más te dedicas a cuidar a los niños, ¿no? Siempre dentro de las pláticas, ¿cómo se llama? Las humillaciones. O el de, como que estás gordita, ¿no? O sea, es como que has subido, te ves aquí como que muy hinchada. Siempre en el físico, eso sí, el físico, yo diría que hasta su gordofobia. Su gordofobia sí, me agarraba de acá, de las lonjitas, se puede decir, ¿no? Y como que ha subido de peso. O en la comida, no comas tanto, como que ya comiste mucho. ¿No? Ya no te queda la ropa. Cosas así. Siempre, lo psicológico, eso sí, en ningún momento estando presente él. Y en lo que, hacia dónde escala todo esto, ¿no? Escala todavía más. Después de las armas de fuego, todo eso, escala la violencia patrimonial. ¿Qué es la violencia patrimonial? No daba dinero y lo que daba era muy poco. Y de lo que íbamos adquiriendo durante el matrimonio, porque recordemos que él fue ascendiendo, fue adquiriendo propiedades, fue comprando casas, todo eso, lo fue poniendo a nombre de una hermana y de un hermano. Entonces, sucede una de las últimas agresiones físicas, que fue en el 2023,
nos invitan a una comida de un general, cumpleaños de la esposa de un general. Fuimos y ya regresamos aquí a la casa como a las 9 de la noche aproximadamente, ¿no? 9 de la noche. Él ya venía alcoholizado. Yo me paro en la sala de la casa a quitarme la zapatilla porque ya me apretaba. Cuando me giro, él estaba atrás de mí. Y en el momento que me giro, él me agarra del cuello. Me agarra del cuello y me hace hacia arriba. Y ahí me tenía, me hacía hacia adelante y hacia atrás y cerró el puño. Cerró el puño. Yo tratando de tranquilizarlo, decía, cálmate, cálmate. Te vas a meter en problemas, ya cálmate. No me vayas a lastimar. Y él veía cómo su cara se iba poniendo roja y más furioso, los ojos hasta le brillaban. Y yo viendo a ver hacia dónde me iba a aventar. Afortunadamente no me aventó, pero sí me tenía ahí. Me tuvo varios minutos, unos 15 minutos yo creo en lo que estuvimos ahí forcejeando, en lo que él me tenía agarrada del cuello. Luego me empuja, ya dice, ya, total hasta feastas. En esa ocasión. De la nada. De la nada. Veníamos de una fiesta, eso sí, venía muy alcoholizado. Y así eran las agresiones, de la nada. Como la vez que me sacó de la cama de las greñas, o sea, de la nada. Las veces que destruyó la televisión de la casa, todo, de la nada, Loreta. De la nada. Porque me contaste hace rato que ahorita no lo hemos, no me lo has contado para que todos se enteren, que un día llegó también así de la nada y destruyó la televisión y todas las cosas, ¿no? Todo igual. Una de las tantas veces que llegó alcoholizado, entra furioso, o sea, nunca entendí de dónde esa furia, por qué. Y es algo pues que no voy a entender jamás, que es algo que él trae. Y azotándola, la sierra y de repente veo que empieza a tirar la televisión. Bueno, yo cuando escucho que azota así la puerta y todo, salgo a ver qué era o quién era, ¿no? Él llega, empieza a tirar la televisión, todo lo que había en la sala, la mesa, todo, o sea, dejó un desastre, un tiradero, todo roto, todo, o sea, todo lo que había en la sala, cuadros, todo, o sea, todo empezó a aventar y a tirar. Yo lo único que hice fue hacerme hacia atrás, me fui así que escondiendo y pues me alejé, pero sin dejar de ver de verdad qué estaba pasando, o sea, el por qué. Y eso lo hizo en 3 ocasiones, lo hizo ahí, lo hizo cuando recién empezábamos el matrimonio en Tabasco. Jamás entendí. Al día siguiente le preguntaba a alguno, ¿ya viste lo que hiciste? Todas las cosas, todo lo que hemos comprado, todo, ahora sin nada. Y él, sí, dice, ya, luego lo vuelvo a comprar. Tranquilamente. Jamás un signo de preocupación, le digo, nada. O sea, tranquilamente. Sin ningún arrepentimiento. Terrible. A ver, entonces nos estabas contando, porque es obvio que todo tu matrimonio viviste muchos episodios de violencia física, patrimonial, económica, etcétera, ¿no? Nos contabas el último episodio de violencia física en donde te agarra del cuello y te tenía sostenida, que fueron varios minutos en donde te sangoloteó. Y ¿qué pasaba por tu mente en ese momento, Lupita? Porque fueron muchísimos minutos. Sí, en ese momento sí le tenía miedo de dónde me fuera a aventar o que me fuera yo, como hay un cristal ahí cerca, decía, de un pasamano que hay ahí en la escalera, decía, donde me aviente aquí, o sea, me ponía a pensar en todas las posibilidades, ¿no? O me golpeé yo, no sé, mucho miedo, mucha angustia, mucho miedo, mucha angustia, pero al mismo tiempo también mucho hartazgo ya. O sea, sí lo veía yo, me asustaba todo, pero al mismo tiempo decía yo, basta ya. Ya, basta, no más. Basta, sí. Sí, yo misma dentro de mí decía, ya no es posible más. Ya. O sea, yo misma ya decía, ya. Y sí, efectivamente ese fue el último acto de... ¿Hijos en dónde estaban? Mi hijo no estaba, esa noche no estaba, mi hija sí estaba en la recámara de acá arriba y sí logró verlo. Mi hija sí salió de la recámara y vio ese episodio, esa escena.
porque yo donde me tenía igual alcancé a verla y ella salió y estaba así asomándose. Estuvo ahí observando igual unos minutos y ya de ahí lo que hizo fue meterse. Al día siguiente platicamos de eso, platiqué yo con ella, pues hija, ¿sí viste? Sí, mamá, sí. Y me asusté mucho, dice, y le digo, ¿qué hiciste? No, pues me metí debajo de la sábana. Me metí debajo de la sábana, dice, no supe qué hacer. Mi hijo pues no estaba. Mi hijo pues ya es un hombre muy grande y me dice, qué bueno que no estaba mamá porque no sé en qué hubiera acabado todo esto. Y yo dije, sí, fue lo mejor que no estuvieras. Que no estuvieras porque pues ya mi hijo ya es un hombre también. Lupita, en ese momento tu hija tenía alrededor de 17 años, ¿verdad? Sí, esa edad tenía mi hija y sí se asustó muchísimo. Ya pues le había tocado ver episodios, escucharlo también y verlo cuando está alcoholizado, todo, pero esa vez le tocó ya ver directamente también ya una agresión así. Y sí se asustó mucho. Al día siguiente yo le pregunté cómo te sentiste, todo eso, y sí dijo, sí me asusté mucho. No supe qué hacer, mamá. Dice, me fui a meter a la sábana. Me fui a meter a la sábana y dice, no supe qué hacer, mamá, perdóname. Le digo, no, hija, no tenías nada que hacer. De hecho, estuvo bien porque no te fuera a golpear a ti también. Ese fue entonces es el momento en que tú tocas fondo. ¿Tus hijos nunca te habían dicho, mamá, divórciate, sepárate? ¿No? Mi hija, cuando estaba en secundaria, un día que fui a recogerla, se subió, cuando la fui a recoger, me dice, mamá, hoy vimos un tema que tú estás viviendo, dice. Le digo, ¿qué, hija? Violencia económica, dice. Era la primera vez que yo escuchaba eso. Le digo, ¿y eso qué es? Y ya me dijo, violencia económica es esto y esto y esto y esto, mamá, dice. Me definió lo que habían visto en la clase de secundaria. Y yo me quedé así de, sí. Sí, mamá, tú lo estás viviendo, dice, tú vives violencia económica. Mi papá te hace violencia económica. Ay. Okay. Mi hijo, no tanto, él no Se se expresó. mantenían al margen. Yo diría que más que al margen también estaba muy controlado, muy controlado por parte de él, muy sometido, yo creo que sería la palabra también. También fue también la labor que hizo Armando, la hizo bastante bien de la manipulación, el control, tanto a mí como a él también, porque creo que él también representaba como que, ¿cómo te diré? Alguien que podía hacer algo, ¿no? Siendo un niño y luego un joven, ahora mucho más grande que él, lo fue trabajando muy bien desde niño, manipulándolo, sometiéndolo, que le tuviera miedo también. Porque así fue durante mucho tiempo, de niño y de jovencito. Ya ahorita pues ya es un hombre, ya comprende él todo lo que pasó, ¿no? Y me apoya completamente, pero sí le tenía temor también. Lupita, entonces tocas fondo y decides ya terminar definitivamente la relación. ¿Qué pasa? En ese último evento, pues ya cansada todo, él siguió viniendo todavía los siguientes fines de semana. Todavía esa noche, todavía yo ya con hartazgo, con miedo, con todo, sí, pero no tomaba yo una decisión ya. O sea, sí sabía yo que ya no era posible más. Pasaron unos días, él venía cada fin de semana otra vez, ya tarde, alcoholizado, y así, ¿no? Hasta que pasaron como otros 15 días en los que veía yo otra vez cómo venía. Me empezó a hacer lo que ahora, ahora sé que el término se llama el ghosting y el gaslighting. O sea, él venía, pero sí decía, le di el raya o me traje de aventón a una compañera de trabajo. Cosas así, ¿no? Eso se llama triangulación. Uh-huh. Ese se llama, a ver, vamos a explicar lo que es ghosting, lo que Uh-huh. es gaslighting y lo que es triangulación. Sí. Cuando tu pareja te dice, ay, me traje a mi compañera de trabajo, esto, con la intención de que a ti te den celos, o lo que te decía, por ejemplo, en el carnaval, de que mira, estas sí son mujeres y te volteaba a ver, o cuando te decía que tú estabas fea o que conocía a la doctora, estaba tratando de darte celos. Te estaba minimizando como persona, por ejemplo, con la doctora, como diciéndote, ella sí es inteligente y tú no eres inteligente, tú nada más cuidas hijos, ¿no? O sea, minimizándote, devaluándote a ti como ser humano. Eso es triangulación.
en donde tu pareja te quiere dar celos, quiere minimizarte, quiere invalidarte por medio de compararte con otras personas. El ghosting es cuando la persona, o sea, tu pareja, de la nada se desaparece, de la nada ya no sabes nada de esa, o sea, literalmente se convierte en un fantasma. Ghost en inglés es ghost y en español es fantasma, ¿no? Entonces, así es como que por arte de magia se desaparece. Entonces, tú te quedas en un estado de confusión de qué pasó, dónde está, te quedas con angustia, dices, pero yo hice algo, pero yo no hice algo, pero ¿por qué se murió? O sea, no sabes nada, desaparece de la faz de la Tierra. Y el gaslighting es un término que se utiliza, que se llama luz de gas en español. Es un término que se utiliza para describir la manipulación, en donde el agresor, el victimario, el rol amenazante, lo que hace es que juega con tu mente, anula tu realidad y te mete a ti en su realidad, te manipula de tal manera para que tú puedas estar en un estado de hiperalerta, de confusión, con el mismo propósito, ¿no? O sea, robarte tu identidad, quebrantar tu voluntad, desdibujarte, fragmentar tu ser, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tú viviste todas esas cosas, ¿eh? A ti se te desaparecía sin que tú supieras absolutamente nada, que eso sí es el ghost, perdón, el ghosting, a ti te confundía y a ti te triangulaba. Y todo esto es para mermar tu autoestima y desdibujarte como ser humano y anularte, ¿no? Apachurrarte. Sí. Y ya en una de esas, de esas visitas, digamos, porque ya eran visitas, ya venía y le digo, mira, un día sí lo senté, le digo, si esto ya no es posible, ya no más, vamos a divorciarnos, o sea, como dos adultos, yo intentando, ¿no? Hablar ya con él, como se supone que hablarían dos personas que ya no funcionan, o que quizás nunca funcionaron, ¿no? Y yo, vamos a divorciarnos, ¿no? No, no, yo no estoy divorciando y no me voy a divorciar. Le digo, bueno, pero pues es que para empezar, tú a veces vienes, a veces no, y cuando vienes tomado, todo esto, vamos a divorciarnos. Y ahí fue donde le hablé de los bienes, dividimos los bienes, cada uno lo que le toca, ya tú haces tu vida, no. Eso lo puso furioso, 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 dijo, no, tú aquí no tienes nada. Y si hay algo es mío porque soy yo quien no ha trabajado. Tú aquí no tienes derecho a nada. Y esta casa donde vives también es mía, dice. Entonces, si sacamos cuentas, realmente tú me sales debiendo a mí, fueron sus palabras. Tú me sales debiendo a mí. Es más, si tendrías que trabajar, tú me tendrías que dar a mí. Digo, ¿cómo? Pero si es que tú tienes esto, empecé a decirle de las propiedades. Se supone que es derecho de los dos, es también mis derechos. Es lo que hemos trabajado juntos, no. No, y ni le sigas. Y ni le sigas, porque tú me vas a salir debiendo. Tú no vas a tener nada, ni tienes nada. Así, y se dio la vuelta y se fue. Ya después pasa ese fin de semana, yo seguía pensando, ¿qué hago? ¿Qué hago? Ya es donde empiezo ya lo legal también. A mí pues donde me otorgan el pulso de vida, la orden de protección, porque él porta arma de fuego, igual por su grado de peligrosidad de todo, entonces me otorgan la orden de protección y ya él, pues ya no puede ni acercarse a mí, no puede ni acercarse a mí. A través de los hijos, sí, él siguió durante todo ese año la violencia económica, pues es ya de cajón, ¿no? De mis hijos, oye papá, pero pues ya te fuiste, pero de todas maneras aquí los gastos siguen, ¿no? Hay que ver ella cómo le hace. Que vea, si ella a mí no me da nada, ¿yo por qué le voy a dar? Dice. Fue lo que me mandó a decir a través de mi hijo. Si ella a mí no me da nada, ¿por qué yo le voy a dar? Ya no somos nada, ni familia somos, dice. Todo, las cuentas de todo. Y cuando mandaba algo, dice, ok, aquí les voy a mandar algo, pero me tienen que mandar el ticket de en qué están gastando. A ver. Cuando yo empiezo todo lo legal, pues empiezo a hacer mi balance económico y efectivamente todo es de él. Todo es de él, legalmente todo es de él. En eso detona la violencia económica. Me dejó en ceros completamente.
en ceros. O sea, hizo una manipulación legal ahí de tal forma que los bienes quedaron bien escondidos. Maquiavélicamente fue planeando todo y poner todo a nombre de otras personas. Aquí también cabe aclarar algo para todos los que nos están viendo. Señoras, cuando ustedes se dedican preponderantemente al hogar, o sea, que no trabajan, ustedes tienen derechos, ¿sí? Incluso el esposo les tendría que dar un sueldo. Nos tenemos que, por favor, documentar, investigar, ¿sí? Todas tenemos derecho de tener un sueldo por ser amas de casa. Y si no hay un sueldo, no pasa nada, ok, no importa. Pero, ojo, en el momento en que uno se va a divorciar, que se va a separar, tenemos derechos también y nos corresponde legalmente, no sé en qué estados vivan o en dónde vivan, pero aquí en México, en la Ciudad de México, nos corresponde el 50% de todos los bienes que se hicieron durante el matrimonio. En el caso de Armando, por ejemplo, que él le decía a Lupita, voy a poner la casa a nombre de mi hermana porque si no voy a tener problemas con el SAT y demás. Eso es violencia patrimonial. Entonces, vayan con abogados, por favor, asesórense para ver qué es lo que pueden hacer. Porque sí, Lupita tiene derecho al 50% de todo lo que se hizo durante el matrimonio, porque la parte en la que ella contribuyó fue siendo ama de casa y cuidando a sus hijos y limpiando y cocinando, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso si ustedes tienen una persona que les ayuda a las labores domésticas, también tienen el derecho de tener este 50%. Entonces hay que informarnos, por favor. Lupita, ¿cuál es la situación que hoy vives, no? Porque, pues, obviamente has sufrido de esta violencia patrimonial, tienes una situación psicológica en donde vives con un estrés constante, en donde tú estás siendo todavía violentada, el que tú tengas aquí tu pulso de pánico, bueno, por supuesto que vives con hiperalerta, a qué hora va a venir el depredador social, a qué hora va a llegar Armando, a qué hora ya me va a volver a jalar del cuello, a qué hora me va a agarrar de las greñas y me va a aventar, o sea, estás viviendo una situación de muchísimo estrés, Lupita. Sí, es terrible, Loreta, porque hasta para ir hasta lo más básico, hasta para ir al súper, si vas al médico, todo andas viendo, o si sabes que él está de vacaciones, ando viendo a ver por dónde, o si no, esa semana que él viene no salgo a ningún lado, mis hijos me avisan, mamá va a andar por aquí, viene de vacaciones, y sí, anda en los alrededores, lo han grabado, que es aquí fuera, aquí cerca, lo ha grabado la cámara donde va y viene. Y digo, no, es que es terrible, porque no puedes ni ir a decir libremente, no, me voy al súper y pues me voy a tardar un ratito viendo las frutas o lo que yo vaya a ver, ¿no? No. Es más, si quiero ir a comerme un helado a la plaza, tampoco, ¿no? Algo tan para recrearme unos minutos, no. Desde que todo esto, desde que puse la denuncia y me dieron el pulso de vida, extremo más precauciones todavía, porque sé que ahorita todavía es más violento, tiene más poder, es mucho más peligroso y no tiene, vaya, nada que lo ates, como él mismo lo ha manifestado y así lo ha dicho. Yo tengo mucho dinero, dice él, porque así son sus palabras, tengo mucho dinero y soy muy poderoso. Y así me mandó a decir, más vale que se haya quedado ella quieta y que no haga nada y que no diga nada. Sabe que le conviene, sabe lo que le conviene. O sea, sí, sigue mandando a amenazar todo. Es terrible. La verdad es que la situación de estrés es terrible porque no puedo hacer una vida normal, una vida libre, una vida tranquila. O sea, de la puerta para adentro, dentro de lo que cabe, sí, aunque tampoco no, porque es asegurarte bien que tu puerta quede bien cerrada, que todo quede bien cerrado, porque él sí, yo llegué a verlo cómo se saltaba la barda y cómo abre puertas y todo. Sí, es así, pues. Él es así, nada de exageración. O sea, él se brinca y abre y va a entrar cuando diga que va a entrar. Y lo ha dicho. ¿Por qué te atreviste a alzar la voz? A pesar de que no estamos diciendo su nombre real, ¿no? Uh-huh. Que le estamos llamando el día de hoy al teniente coronel Armando. ¿Por qué hoy te atreviste a alzar la voz? Porque
con todo lo que he leído, aprendido y todo, yo digo, en primera, mi vida está en riesgo. Yo digo, no. Al menos quiero que sepan que si algo me pasa, él es el responsable. En segunda, porque yo digo, el silencio es el mejor cómplice para el violentador, para el abusador y para que él siga aumentando su poder, se sienta más poderoso. Y en tercera, porque yo digo cero impunidad. Yo quiero justicia. Y como le he dicho a los ministerios públicos, ¿no? Le he dicho, quiero que delante del juez me amenace como me amenazó, quiero que se atreva a decirme todo lo que me decía delante de un juez. A ver si de verdad. Si no tengo derechos, quiero que me lo diga delante del juez. Y quiero escucharlo del juez. Que el juez diga, señora, no tiene derecho. Porque si sí los tengo, entonces quiero hacerlos valer. Basta ya, basta. Fue demasiado, Loretta. Fueron años de todo. De todo, de humillación, de maltrato, de golpes, de amenazas con arma de fuego, de lo económico. Y ahora con los bienes, ¿no? Que te digan, tú no vales, tú no eres nada, no tienes derecho a nada. Así, el hartazgo también, de decir, basta ya. Si no tengo derecho, quiero que la ley me lo diga. Y si sí los tengo, entonces, hacerlos valer. Yo te lo aplaudo. Bravo, Lupita, bravo, bravo. Gracias. Es que es momento ya de que todas sigamos alzando la voz, y hablo de todas las personas, ¿eh? Porque esto no es, si somos más las violentadas las mujeres, también hay hombres violentados. Yo no los quiero excluir, pero les quiero decir, basta de la violencia institucional, basta de esto de que los militares, no todos, pero militares como Armando se sientan con el poder, y como tú me lo dijiste antes de que empezáramos a grabar, me dijiste, es que se siente Dios, se siente con el poder y él dice que él puede, ¿no? Entonces, basta de todo esto. Armando, te quiero decir algo, yo sí tengo tu nombre real, yo sí sé quién eres. No estamos diciendo tu nombre real, pero Lupita, yo te exhorto a que le preguntes a abogados legalmente y demás si tú puedes decir el nombre real de Armando, porque ya no se vale que estos depredadores sociales sigan violentando a las mujeres, a pesar de que ya no estamos con ellos. O sea, basta de esto. El valiente vive hasta que el cobarde quiere. Y nos necesitamos juntar como sociedad. Por favor, yo te pido que si estás viendo este testimonio, compártelo, dale like, etcétera, etcétera, porque necesitamos ayudarle a mujeres como Lupita a que sigan alzando la voz y nos necesitamos transformar como sociedad porque no vale ya que haya impunidad, ¿no? No porque seas parte de los militares, que son los que, aparte de todo, nos tendrían que estar cuidando. Es impresionante que nuestra seguridad esté en manos, insisto, no de todos, pero de muchísimos, porque no eres la primera que viene a denunciar a un militar, ¿no? Que se sienten así como que Juan Camaney, acá las traigo y que todas las pueden, porque nosotros, que somos los ciudadanos, les estamos pagando a ellos para que nos protejan y no están cumpliendo con su trabajo, ¿no? Basta de actuaciones, basta de impunidad y basta de que estos depredadores sociales sigan violentando a mujeres como tú, Lupita. Muchas gracias, Loretta. Muchísimas gracias por el espacio. Gracias por escucharme y gracias por comprender. Gracias por alzar la voz conmigo. Yo te entiendo, Lupita, y yo te aseguro que muchísimas de las personas que te están escuchando te están comprendiendo, porque necesitamos concientizar a la población y decirles, la violencia no se puede seguir normalizando. Tenemos que romper con todos estos roles, con todos estos estereotipos que nos siguen encasillando como mujeres tontas, débiles, que no queremos, que no podemos y demás, ¿no? Y hay que reconocer también a todas las amas de casa, porque cuando tú eres una ama de casa, estás cumpliendo con un trabajo súper loable, y no porque ese trabajo sea el menos remunerado, el menos valorado, el menos reconocido, deja de ser un trabajo importante. Armando no habría podido ascender y no habría podido hoy ser el teniente coronel que la verdad de las cosas es que, pues, desde mi punto de vista, ¿no? Deja mucho que desear como ser humano, una persona que violenta así y que utiliza su poder para poder amedrentar a otros seres humanos. Él no podría ser lo que soy si no te hubiera tenido atrás a ti.
Y digo atrás porque él te consideraba que estabas atrás, porque en realidad estás adelante de él. Lupita, eres una gran mujer, es una mujer grandiosa, yo te aplaudo de pie, de verdad. Qué orgullo que te hayas atrevido a alzar la voz. Un mensaje para todas esas mujeres que hoy te están viendo y que tal vez están en una situación como la que tú estuviste. ¿Qué les dices? Les diría valentía, valentía, su red de apoyo. Y los tiempos han cambiado, principalmente lo que les diría. Hoy en día tenemos videos como estos, especialistas como tú, mucha información en la que ahora sí le podemos poner nombre a aquello que no sabíamos que estábamos viviendo. Algo que aparece a veces tan obvio, ¿no? Como una bofetada, como un insulto. No sabemos, yo no sabía ponerle nombre. Con toda la información que hoy en día ya se sabe. Ya sabemos lo que es la violencia psicológica, las banderas rojas, lo que es un narcisista, lo que es una violencia. Ya podemos. Entonces, información, decisión y valentía, mucha valentía. Y sí se logra la transformación, sí se logra, pero sí se requiere de mucha valentía y una red de apoyo. Una red de apoyo, espacios como estos. Muchas gracias. Información, decisión y valentía. Me encantó. Quédate con eso, tú que nos estás escuchando. Lupita, gracias infinitas de verdad. Este espacio está abierto para ti. Me va a encantar que regreses a hacer un live conmigo o que grabemos otro episodio en donde ya nos tengas unas noticias diferentes, en donde ya no traes colgado aquí ese pulso de vida y que ya estás sintiéndote como lo que eres, una mujer libre. ¿Ok? Libre. Sí. Muy bien. Muchas gracias, gracias. Al contrario, y a ustedes en casa les agradezco infinitamente que hayan estado aquí el día de hoy conmigo. Por favor, suscríbanse al canal, esto me ayuda mucho. Denle like, compartan, ayudemos a Lupita y ayudemos a todas las mujeres y hombres también que están pasando por esto. Si tú quieres venir a contar tu historia, aquí está mi WhatsApp. A Lupita le consta que yo soy la que contesto. Mándame un mensaje y me va a dar mucho gusto entrevistarte. Este canal está hecho para ti. Es un espacio para todas las personas que quieran venir a alzar la voz. Y recuerda, por favor, que no normalices la violencia porque la violencia no es normal. Soy Loreta Valle y te mando besos y abrazos repletos de libertad. Nos vemos a la próxima. Hasta pronto.